Hola, hola. Chicos, antes de empezar con Marco, no sé si vieron o recibieron, seguro que lo recibieron, por ahí no le prestarán atención, que el jueves que viene hay un evento a las 11, es un evento global de engineering, que habla Ricardo Moreno, todos los países involucrados. Se va a poder ver vía streaming. Presten la atención, es importante porque van a ver muchas novedades, así que aprovechamos el espacio para pasar la publicidad. Y bueno, Marcos ya empieza. Esta es una charla, seguro van a venir otras de Linux, así que hay que aprovecharlas. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marco Antonio. Si quieren anotar completo y buscar en Google también se pueden hacerlo, no hay problema. Lo que vamos a ver hoy es una charla muy básica, muy inicial. ¿Para qué? Para explicarles a todo lo que es Linux y desmistificar un poco esa vieja historia de que Linux es difícil, es feo, es tosco, que no se puede usar. Bueno, lo que vamos a ver un poco hoy es, no todos son ventanas, como comúnmente se decía que Linux era en blanco y negro, que era todo consola. Van a ver que la evolución de Linux se ha dado inclusive hoy en día para utilizar en sucursales, que no en los usuarios del banco, que existe una alternativa gratis, libre y que no es tan difícil de usarlo. Hoy en día cualquier persona se puede bajar una versión de Linux y lo puede utilizar desde un pendrive. Tampoco necesitas craquear ni usar claves válidas, ya que todo es original. Ustedes saben muy bien que hay otros sistemas operativos muy conocidos que necesitas una clave, bajarlo de ciertos sitios para poder utilizarlo. Con Linux no hace falta. Y Linux es el sistema operativo que un ninja puede instalar y usar sin temer a la Yakuza. Un poco lo que vamos a ver hoy, que es Linux a nivel general. Algunos ejemplos de los escritorios que se están utilizando hoy, diferentes distribuciones Linux, que son las versiones de Linux. Las aplicaciones más comunes que se puede utilizar con Linux en en una casa, en un ciber, en la oficina. ¿Cómo poder usarlo? Si necesito instalarlo o no para poder usarlo y una set de preguntas al final. Bien, arrancamos. ¿Qué es Linux? Es un sistema operativo para utilizado en PC, tablet y smartphones al día de hoy. Es de uso libre y gratuito. No necesita una licencia para utilizarlo, más allá de que hay empresas que empaquetan Linux con una licencia de uso, pero esa licencia no es de usabilidad, sino es una licencia para tener servicios atrás. ¿Sí? Es compatible con cualquier PC. A partir de, yo tengo probado y utilizando actualmente en una 386 con 512 de memoria RAM, un servidor hogareño. Y las versiones hoy en día son desde una PC Pentium 4 con 1 GB de RAM, de ahí hasta donde les dé el fierro, para decir una manera. Una de las ventajas que tiene Linux, que no existen virus y tampoco lo afecta. Esto es porque la política de instalación que tiene Linux no se instala como un administrador total del equipo. ¿A cuántos de ustedes, si tiene una PC en la casa, le ha pasado que se ha infectado un virus sin querer? Los que estamos hablando, los que no saben de informática, los que no son informáticos. A un amigo, un vecino, más allá, muchos sabemos que de acá, mucha gente que le dice, ¿usted sabe, trabajas en informática? Sí, bueno, venía a arreglarme la PC porque se infectó algún virus, ¿no le ha pasado? Bueno, esto con Linux no pasa. ¿Por qué? Porque porque Linux, en el sistema de arquitectura que tiene, no se infecta de virus, porque los virus fueron creados para Windows. ¿Sí? Así de simple. Y si el virus que intentaron hacer para Linux, por el sistema de seguridad que tiene, no es escalable. Se queda únicamente en la parte del usuario, que esto lo veremos en unas charlas más adelante. Otra de las ventajas que tiene Linux, que puede copiarse, regalarse, instalarse sin permiso ni claves raras. Esto es que hoy en día la evolución que tuvo Linux con el pasar de los años hizo que la instalación sea muy, muy fácil, que inclusive lo pueden usar desde un pendrive o de un DVD o un CD sin instalarlo en la PC. Y otra de las ventajas que tiene, se puede modificar, adaptar y mejorar según las necesidades. Hoy en día las versiones Linux están tan masificadas o son tan diversas que hay más de 1200 versiones diferentes de Linux.
Esto arrancó el año 1993 aproximadamente, con 3 o 4 versiones, ¿cómo le puedo explicar? De bandera, es decir, las primeras fue Debian, Red Hat, SUSE y Slackware, las 4 versiones principales. De ahí salieron todas las derivadas que hoy suman alrededor de 1200 versiones de Linux. Que esas versiones o distribuciones fueron creadas por personas sin conocimiento técnico en algunos casos y por comunidades para un fin en particular. Esta, por ejemplo, es un escritorio de Linux Mint. Es una versión derivada de Ubuntu, Linux Mint. Tiene muchas versiones en el formato de escritorio. Otra es Arch Linux. Tiene, como verán, la ubicación de los iconos del escritorio es totalmente adaptable. No hay una regla mnemotécnica ni un formato específico para que el escritorio sea utilizado de una sola manera. Acá tenemos el de Arch Linux. Este es el menú de Ubuntu, una de las versiones de Ubuntu que tiene instalado. Este es otro ejemplo de escritorio de otra distribución, que no necesariamente tienen que ser todas iguales. Puedes utilizar el escritorio de una versión de Ubuntu, una distribución, hacia otra, y cada usuario lo puede modificar a gusto del cliente, como se le dice comúnmente. ¿Cuántos de acá saben qué sistema operativo tienen las sucursales? Gracias por levantar la mano. Son contaditos nada más. Bueno, en todas las sucursales del BBVA francés, en todas las sucursales tienen Linux. Todas las sucursales. Es decir, el escritorio que tienen las sucursales actualmente es un KDE modificado, ¿sí? El entorno gráfico es KDE, que tienen diferentes menús. Buen día. Que sido adaptado y modificado para que el usuario en la sucursal sea algo fácil de usar y no se encuentre con tanta diferencia de lo que tiene usando en la casa. Pero en todas las sucursales actualmente tienen Linux. Dentro de las herramientas que tiene el usuario en la sucursal, en una estación de trabajo, tienen el Firefox, el Mozilla Firefox como navegador, y tienen el LibreOffice como herramienta de ofimática para abrir archivos de documentos de texto, hoja de cálculo o presentación. Que acá hay un dilema. Mucha gente de áreas centrales les envían los archivos en formato que se han generado en áreas centrales y en sucursales no lo pueden abrir. ¿Por qué? Porque se lo mandaron en un formato que no es compatible con la versión que tienen sucursales. ¿A cuántos de acá de área central le ha pasado que mandaron un archivo a sucursal y no le funcionó? Bueno, entonces enterando un poco por qué. Las versiones que tiene de LibreOffice en sucursal, ¿sí? Puede intentar abrir un archivo con docx o XSLX. Lo que tiene la X al final es un archivo comprimido. En sucursales lo va a abrir, va a tardar en abrirle, pero se lo va a abrir. El problema está que cuando generen un archivo en sucursal con LibreOffice, cuando se lo mandan a gente de áreas centrales, van a tener un problema de compatibilidad. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer en el área de soporte de sucursales, en el cual estoy. Soy parte del equipo de soporte de sucursales, tratando de explicarle a los usuarios que traten de cambiarle la compatibilidad de archivos para que no tengan un problema de apertura del archivo o utilización del archivo enviado de áreas centrales. Y acá vemos lo que es el escritorio, la apertura de la aplicación Firefox en sucursal. ¿Hasta acá alguna pregunta? Voy bastante rápido. ¿No? Bueno. Distribuciones de Linux. Acá vamos a hablar un buen rato. Una distribución no es otra cosa que una recopilación de programas y ficheros organizados y preparados para su instalación. No todas las distribuciones son instalables y no todas las distribuciones necesariamente para poder utilizarlas se tengan que instalar. Hay muchas versiones de Linux hoy en día que pueden usarse desde un pendrive en modo live
Y hay muchas versiones de Linux que se pueden utilizar en máquinas particulares o máquinas públicas, por ejemplo en un ciber, para poder utilizar de manera segura contra el tema de utilización de claves. Toda la mayoría de las distribuciones Linux hoy en día, más del 80%, se pueden descargar desde Internet. Es decir, hay sitios web, que después se los voy a mostrar para que lo anoten, donde pueden bajar recopilación de versiones de Linux para probar desde un pendrive o grabar en un CD o DVD y utilizarlo sin instalar en una PC. Hoy en día las sucursales en particular utilizan la versión de Linux sin disco rígido. Las sucursales utilizan Linux sin disco rígido, utilizan una versión que utilizan escritorio remoto en el CPD de Reconquista o en el CPD de Venezuela. Esto es que en una sucursal tiene un problema de seguridad o un problema de archivos, no están ubicados en la sucursal, sino está todo el área centralizada. Esto también se puede utilizar a nivel particular, personal o en las cuestiones que uno quiere trabajar con el tema de seguridad cuando son, ¿cómo le puedo explicar? Por el tema del hacking, por el tema de seguridad, pueden utilizar una versión portable de Ubuntu y en cualquier PC pueden levantar una versión portable. Distribuciones de Linux. Estas son una de las 4 más grandes, para decirlo de una manera, más allá de que Ubuntu es una distribución basada en Debian, con lo cual fue adaptada para que sea más fácil utilizar por el usuario. Después viene la versión de Red Hat Enterprise, es una distribución de una de las principales, está apuntado a nivel empresarial, con una línea de soporte específica y tiene una versión libre que se llama Fedora, que es modificada por una comunidad de usuarios. Debian es una de las distribuciones más antiguas, de la cual derivan un montón de distribuciones derivan de Debian, y SUSE Enterprise es la versión de Linux que se están usando actualmente en sucursales. Para mostrarle gráficamente, sí, acá se ve muy chiquito, esto lo pueden buscar en internet, es la línea de vida de las versiones de Linux. Hasta el día de hoy hay más de 1.200 versiones de Linux que derivan de algunas 4, desde el año 1983 aproximadamente. Hay tantas versiones de Linux como la imaginación pueda tener. Es decir, adaptado para cualquier tipo de necesidad. Desde una versión para usar un usuario normal, un usuario hogareño, versiones preparadas para chicos, Linux Kid, versiones preparadas para cibercafé, versiones preparadas para ethical hacking, versiones para utilizar un servidor hogareño, para hacer un servidor propio en la casa, y versiones específicas adaptadas para empresas. Muchas cuestiones que esto se viene arrastrando hace muchos años, que Linux es muy difícil de usar, muy complicado, de tal manera de que mucha gente lo ha dejado de usar hace 10 años aproximadamente. Hoy están totalmente compatibles con las aplicaciones que se usan todos los días. Las aplicaciones más comunes en un caso de una PC hogareña, es navegación, internet, aplicación de ofimática, lo que se utiliza con LibreOffice. En lo que es navegación, hay 4 navegadores más comunes: el Mozilla Firefox, el Chrome para Linux, Opera o el Chromium. Y lo que es ofimática, lo que es LibreOffice como aplicación que tiene para procesador de texto, hoja de cálculos y presentaciones. También Linux es muy fácil de usar para todo lo que es multimedia, con la aplicación VLC, ReadMeBox, Banshee y Audacity, y la utilización de gráficos, el GIMP, Inkscape y QCAD. Hace varios años atrás, dentro de lo que es Linux, estaba muy limitado a la utilización de aplicaciones pagas
por ejemplo, el Photoshop, el CorelDRAW, más de uno lo habrás sentido nombrar. Hoy en día Linux tiene una compatibilidad de casi el 90% con esas aplicaciones. El GIMP, por ejemplo, tiene 2 extensiones que se pueden instalar, que puede ser muy igual al Photoshop. Para decir, y el QCAD para la utilización de el desarrollo de imágenes específicas para... ¿Cómo era? A ver. AutoCAD, gracias. El QCAD está muy bien adaptado para usar el AutoCAD. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Nos vamos rápido, me parece, ¿eh? Bueno. Y ahora, ¿cómo lo uso? ¿Cómo puedo usarlo sin instalar? Como les decía, hoy el 80% de estaciones tienen modo live, se puede probar sin instalar. Hoy en día se baja en cualquier punto ISO desde el sitio web, que ahora se lo voy a mostrar en unos minutos, de donde puede bajar un compilado de versiones Linux para probar y ver cuál de los escritorios uno se adapta mejor a la PC que quiere utilizar. No es necesario tener conocimientos técnicos para probarlo, es decir, como no es una instalación física en un disco rígido o en un pendrive, podemos usarlo en modo live, en modo vivo, y todo lo que hagan no afecta a lo que tenga instalado en el disco rígido. Es decir, en la misma PC donde tiene instalado su máquina actualmente, se bajan una versión de Linux en modo live, la hacen iniciar desde el CD o DVD y la pueden probar sin ningún tipo de inconveniente. Lo puedes descargar desde el sitio web de distribución que elijas, bueno, grabado en un DVD, no es necesario instalarlo para probarlo y puede instalarse en un pendrive. Por lo visto, y fuimos bastante rápido. ¿Alguna pregunta? Están todos calladitos, dime. Sí, acá. El botón, fíjate que está en verde. ¿Está en verde? Con respecto a las distribuciones, ¿cuáles son las grandes diferencias que tenés si vienen del mismo core? Ponele, por ejemplo, 2 distribuciones que vienen de... Un poquito más fuerte. 2 distribuciones que vienen, por ejemplo, de Debian. Sí. ¿Cuál es la diferencia que tenés entre las distribuciones? ¿La cantidad de programas que tiene? ¿Cómo vienen? Bien, Debian es como puede decir, es el sistema base. En base a lo que tenés basado en lo que es la base de Debian, uno puede ir agregándole las aplicaciones que uno quiere, a mano o a través de una aplicación gráfica. Pero hay gente que ya pensó en eso y crearon distribuciones con todos los paquetes ya instalados. Es decir, una distribución es, para el caso de Debian, tomamos como ejemplo Debian, si vos te instalás o usás un modo live de Debian es muy básico. Hay cuestiones que tenés que bajarte, ver video, bajarte manuales para instalarle todo lo que venga atrás. Un navegador, un procesador de texto, una hoja de cálculo, un reproductor de video. En cambio, una distribución es un conjunto de paquetes que ya está todo instalado para que lo pueda usar más fácilmente. ¿Sí? Hay una versión, que ahora se lo voy a mostrar en pantalla, de un compilado de versiones. Vos se bajan un ISO de 8 GB o de 15 GB y es un compilado de varias versiones de Linux, por lo cual pueden probar con cualquiera de los entornos gráficos de Linux basado en una misma distribución. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos para allá. Una consulta. Decime. De la filmina anterior que decía sobre el pendrive, en modo persistente, ¿qué es eso? El modo persistente en un pendrive, es decir, más allá que el pendrive puedas usarlo en modo live, guarda un espacio dentro del pendrive para que vos puedas escribir en él. Hay una versión de Ubuntu, en particular, que vos podés grabarte el pendrive para que lo puedas usar en cualquier máquina, pero te reserva un espacio libre del pendrive para que vos puedas guardar información. Cosa que vos pruebes, hagas captura de pantalla, descargues música, hagas un archivo de texto o lo que sea y lo puedas guardar en esa parte del pendrive, lo sacás, lo pones en otra PC y lo seguís teniendo. Eso se llama modo persistente. ¿Está bien? Caballero. Tengo otra consulta. Sí.
Hablaste de compatibilidad Sí, entre lo que es el Office que usamos acá en áreas centrales correcto. y el LibreOffice. Correcto. ¿Cómo manejás eso para que de las dos puntas tengan esa compatibilidad justamente? Bien, bueno, muy buena pregunta. La compatibilidad se da más que nada del sector de áreas centrales. La compatibilidad tiene que estar guardada en archivos en Office 97 o 2003, Doc o XLS o PPT. Cualquier otra versión, Office 2012, 2010, no me acuerdo cuál otra versión, que agreguen una X al final, esa X es un archivo comprimido. Esa incompatibilidad es que en sucursal les va a tardar mucho más en abrirlo. Lo que tiene que hacer el sistema es primero descomprimirlo, después mostrarlo gráficamente. Si fuese guardado en Doc o XLS, en sucursal lo abre automáticamente. Y lo que te graba sucursal en el formato de LibreOffice, en el Office lo podés abrir sin drama. Sucursal lo puede guardar directamente en formato compatible con áreas centrales. Es decir, no necesariamente tenga que guardarlo en formato en el formato propio de LibreOffice, ODS o ODT. Está bien, y eso se lo tenés que indicar cada vez que grabás un archivo. No necesariamente, porque los usuarios en sucursal ya lo tienen predefinido que lo pueda guardar en XLS o .doc. O sea, tenés un seteo de la Está preparado aplicación para propia eso. que graba así. Exacto, está preparado para eso, para que el usuario en sucursal no tenga que hacer otra cosa que guardar el documento. Que puede elegir guardarlo en documento abierto. Tiene una opción de poder guardarlo en otro formato. Esa opción existe, está compatible. No es que se fue eliminada o un usuario de sucursal cree un documento y lo crea en Open Document y después en el área central no lo puede abrir porque no tiene compatibilidad. Es decir, Bárbaro. esa es la idea. De sucursal hacia área central, compatibilidad 100%. El problema es que tratamos de resolver el área de soporte, es de área central a sucursal. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Se puede entrar en páginas donde hay que completar campos, donde hay que realizar alguna acción. ¿No hay ninguna incompatibilidad durante la navegación y en particular con todo lo que es el mundo de Google? Si el sitio web donde tenés el formulario tiene algún string interno en la programación que solamente admite Internet Explorer, si tuviese ese problema, dentro de Firefox, en Linux se baja esa compatibilidad, un extra que te lo hace compatible. Si no, no hay ningún tipo de inconveniente. Inclusive hoy en día no necesitas el plugin de Flash para ver video en YouTube o diferentes sitios, que en Linux es 100% compatible. Anteriormente, hace un tiempo atrás, necesitaba bajar el plugin de Flash para poder ver videos en Flash en diferentes sitios. Hoy, con la programación en HTML5, en Linux es 100% compatible. No tenés ningún tipo de inconveniente. Sí. No, una pregunta con el tema de la compatibilidad con sucursales. También las sucursales... Un poquito más fuerte. Las sucursales también usaban el Google Drive y la hoja de cálculo que te viene con Google en este esquema de que se van pasando documentos de ofimática y como un tercer jugador con la ofimática de la nube que da Google. Además de la ofimática de Windows y la ofimática de Windows. No entendí la pregunta. ¿Vos? La pregunta es si en las sucursales, además de la ofimática de Windows y la ofimática de Linux, utilizan también la ofimática... ¿Las herramientas que están dentro del Drive? Claro. Sí. Sí. Las sucursales tienen toda... Lo mismo que usan en áreas centrales con el Drive, también lo tienen las sucursales. Es 100% compatible. Hay compatibilidad al 100%. El único problema está cuando desde áreas centrales le mandan un documento creado por Microsoft Word 2010, o última versión que te lo genera la X al final. Del lado de sucursal, lo pueden abrir en el Drive, pero muchas veces lo quieren descargar para poder imprimirlo. A veces sucursales lo pasan a PDF y de esa manera lo pueden utilizar. No descargándolo y abriéndolo con LibreOffice. Pero la compatibilidad desde el Drive o lo que está en la nube, sin ningún tipo de inconveniente, hoy en sucursales o en cualquier versión de Linux. Aprovecho y te hago otra pregunta. Dale. En alguna de las charlas ninjas anteriores hablaban de que... ¿Un poco más fuerte o el micrófono más cerca? Hablaban de que con el tema de microservicios, las imágenes de Docker,
ponían también una distribución de Linux muy optimizada y muy pequeña para que corra dentro de una imagen de Docker. Ese tipo de imágenes, ¿cuánto ocupan o qué tan pequeñas son o qué tan fáciles? Vos cuando hablas de Docker, ¿es la barra inferior? Claro, sí. En- O sea, dentro de un Docker una imagen de un Linux y dentro de ese Linux corriendo una aplicación. Bien, vos hablás un tema del Docker como para poder ejecutar una versión de Linux en particular. Y arriba de esa versión de Linux, una aplicación. O sea, una aplicación, por ejemplo, en Node y de arriba, bueno, corriendo. Sí, compatibilidad tenés. Sí, El tema es que ver qué es lo que vos querés ejecutar cuando ejecutás ese Docker. claro. ¿A qué llamás cuando ejecutás ese Docker en particular? No es el caso de sucursales, sino es que cuando ejecutás ese Docker es un contenedor de una distribución y dentro de ese contenedor, ¿qué es lo que estás ejecutando? Claro. Hay que ver a nivel de capas de aplicación si en el Docker te podés hacer, traer todo hacia el primer plano para poder ejecutar aplicaciones. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Empleado de la sucursal, por ejemplo, ellos lo pueden descargar, o sea, y convertir en el LibreOffice que tienen ellos de Linux, Si el... o tiene alguna incompatibilidad. No, incompatibilidades no hay. Prácticamente si el archivo origen de XLS, que vos lo compartís, Claro, yo lo generé en Windows, en el Drive, y se lo compartí. Ellos lo abren y lo quieren bajar para tenerlo en su escritorio. lo pueden abrir tranquilamente sin problema. Es más complicado si es un archivo docx o XSLX. Claro. Lo pueden visualizar en el Drive. Claro, sí. Y después vos lo podés convertir a LibreOffice. A veces no te da esa opción el Drive. Ah, No te da esa opción para poder convertirlo, te da únicamente para imprimir. o sea, no lo pueden convertir y tener... Exacto. Una cosa es que un archivo que está adjunto en un mail, otra cosa es que compartís el contenido en doc, en el Drive, y otra cosa es que esa opción el usuario lo pueda descargar o lo pueda imprimir. Esas son las propiedades dentro del Drive. Ha pasado, hemos tenido casos que ha pasado de esa manera, que la única manera que pueden descargar el archivo era como PDF, nada más, que no podía modificarlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, una máquina que tiene instalado Windows. Yo le levanto el Linux con un pendrive. Sí. ¿Puedo ver el disco C Completo. y modificar también? Podés abrirlo, modificarlo, cambiar el tamaño, podés hacer absolutamente todo porque el sistema operativo que vos estás levantando en un pendrive, ¿sí? Es, mucho no le va a gustar lo que voy a decir, pero es más inteligente lo que tiene instalado. Okay. ¿Sí? Por ende, vos podés cambiar el tamaño del disco, podés inclusive solucionar un problema de claves dentro de Windows. Sacando un solo archivito, Windows se rompe. No sé por qué. Pero podés hacer ese tipo de cosas que se utiliza también para resolver problemas técnicos. He sido técnico de campo, de calle. He podido resolver varios problemas con eso. Y en el modo que comentaste antes... ¿Cómo? En el modo que comentaste antes cuando respondiste una pregunta que era que... Modo persistente. Claro, ahí ese modo persistente lo ves como... Persistente. Persistente, lo ves también como un file system más para escribir en esa... Sí. no sé. Ah, okay. Vos cuando levantás el pendrive desde el Linux, desde el pendrive, en una carpeta en particular te va a montar ese espacio que tenés persistente. Es decir, que mientras que vos lo tengas en modo el sistema operativo completo, te genera en un espacio del pendrive para poder escribir, aunque lo saques y lo pongas en otra PC. ¿Sí? Como si fuese, a ver, para darte un ejemplo, un pendrive de 16 GB, 8 lo destinás para el sistema operativo y otros 8 para el modo persistente. Sacás ese pendrive de la máquina, lo enchufás a una máquina con Windows y ves el contenido de los otros gigas que usaste de manera persistente. Eso es muy utilizable cuando se hacen trabajos de auditoría de Linux o de seguridad informática dentro de una red corporativa para tener el material probatorio para después hacer la presentación, obviamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahora voy para arriba. Hola. En la diapositiva anterior habías puesto el GIMP, ahí está, y no me quedó claro si lo que lo pusiste abajo son plugins que le agregás o son editores de gráfico distintos. No, son aplicaciones distintas. O sea, están... Tenés el Pix,
Sí, no tiene nada que ver con el GIMP. No, el GIMP es uno, ¿sí? Está mal armado el grupo, porque parece que tuviese un contenedor el Sí, GIMP. es como que está identado. Como está mal tabulado, para decirlo. Sí, el Pinx es una aplicación, es un clon del Photoshop, el Inkscape y el QCAD. Que dentro del GIMP podés tener un plugin para hacerlo Photoshop. ¿Sí? Propiamente en el GIMP hay una aplicación en el sitio web del GIMP que crean un plugin que te lo hace muy igual al Photoshop. Bien, gracias. Allá arriba. Sí. ¿Qué solución de encriptación tiene Linux? En Microsoft tenés BitLocker para tener una laptop y que si te la afanan no puedan leer nada. ¿Vos decís nivel de encriptación al nivel del sistema operativo? Sí, que si tenés archivos, como dijiste que Linux con un pendrive puedo leer los archivos de Windows. Sí. Pero si está encriptado, no. ¿Y en Linux cómo se hace? ¿Que hay una aplicación para eso? Bueno, en Linux tenés varias herramientas para ethical hacking o para encriptar. Tanto puedes encriptar el file system de un disco rígido como el file system del pendrive, como la partición persistente del pendrive, como lo que generás desde el propio Linux. ¿Sí? En base a lo que vos necesitas, ya alguien lo pensó y le pasó. Hay una versión, en este momento no me acuerdo, si una vez puedo mandarme un mail, te puedo pasar la información específica de una distribución Linux para seguridad informática, donde todo lo que generás va encriptado. Y vos lo que necesitas también es un desencriptador, en este caso. Sí. Sí. Vos podés instalar una versión de Linux con una secuencia específica para que esté encriptado desde el círculo 0 hasta el último disco del círculo del disco rígido, sin problema. Es decir, el que te agarró la PC lo vas a usar de maceta nada más. El disco rígido lo vas a usar de pisapapeles. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Y allá arriba también, ¿eh? Allá arriba también. ¿Funciona? Más cerca, ahí está. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Yo tengo un pendrive y quisiera tener una... Ponete lo más derechito. Quisiera tener una instalación, o sea, un live y aparte tener, por ejemplo, no sé, otra distribución tipo Kali, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso? En un pendrive, tener multiversión. Sí. Sí, se puede. Se puede. Ahora te voy a mostrar. ¿Por dónde está? Linux.io. Este es un sitio web donde hay varias... ¿Dónde está el puntero? ¿Qué pasó? ¿Se reseteó? Y si apretas la secuencia junta... Bueno. Si con Linux esto no pasa. No sé, ustedes vieran cómo me quedó acá el escritorio. Bueno, Linux.io es un sitio web donde compila o junta varias versiones en una sola imagen. Tiene varias versiones de Ubuntu 14.04, varias versiones de Ubuntu 16.04, varias versiones de Debian con diferentes escritorios, varias versiones de otras versiones de Ubuntu preparado para diferentes cosas, muy recomendados. Hace un par de días que lo vengo probando. Ese no, particularmente. Dice. Esta cosa con Windows. Bueno, menos mal que se ve y no se ve el fondo del escritorio. Bueno, en Linux.io, como les decía, hay varias versiones ya compiladas para que puedan probar diferentes escritorios de... ¿Y se está apagando? Está buenísimo esto. Y bueno, es Windows, ¿qué crees? Se apagó. Bueno, como les decía, en Linux.io está bastante completo y ayer estuve probando una versión
que encontré en Linux.io que parece un Windows 7. Directamente, con efectos y todo como si fuese Windows 7. Muy práctico para gente que quiere hacer migración. Es decir, más de uno hoy en día acá no se quedó con Windows XP. Si hay alguno que levante con Windows XP, yo me anoto. Mi máquina también tiene Windows XP todavía, en una virtual. Bueno, sí, porque de host uso otra cosa. Les decía que esta versión de Windows, de Linux, que está en este sitio, es muy fácil para utilizar en migración, es decir, utilizar para personas que están acostumbradas a Windows 7 y migrar la utilización de un escritorio, que también lo pueden usar en modo live. Una de las ventajas que tiene Linux, vuelvo un poco a la presentación, es que está pensado para máquinas de 32 bits y 64 bits, hasta 2 GB de RAM y más de 2 GB de RAM. ¿Sí? En charlas futuras, se van a dar acá mismo, talleres sobre que se pueden utilizar Linux como servidores hogareños. Yo les cuento un caso, tengo un servidor en casa preparado para ver películas dentro de mi red LAN donde no tengo televisor con conexión a internet. Es decir, tengo un televisor que conecto a la red de mi casa, pero no tiene salida de internet. Bajo películas, ¿sí? Legalmente, obviamente. Las dejo en una carpeta. No, bajo video de YouTube, escúchame. Bajo los videos de YouTube para verlo tranquilamente, lo dejo dentro de una carpeta dentro de este servidor LAN que tengo en mi casa y mis hijos en otra máquina o en la tele de su habitación la pueden ver sin ningún tipo de inconveniente. Sí, eso tengo puesto con un servidor con un AMD 800 con 512 de memoria RAM, prendido a las 24 horas. ¿Está bien? Si lo quieren entrar a ver, es mhoyos, como mi apellido, la mhoyos.com.ar. Y ahí tienen el detalle técnico de lo que es ese fierrito. ¿Está bien? Algo como comentarios que se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta más? Allá atrás. Sí, siempre que me bajo es una imagen ISO a un pendrive. Sí, la mayoría de las veces hoy se están compartiendo imágenes .ISO, pero tenés aplicaciones que lo puedes pasar de un ISO a un pendrive, para que sea booteable el pendrive. Eso, lo tengo que hacer booteable. Sí. Hay aplicaciones donde vos te bajás el .ISO y según el sistema operativo que vos ya tengas, ya sea Linux o Windows, podés convertirlo para que sea te haga booteable el pendrive. ¿Sí? En este momento ahora no me acuerdo qué aplicación es en Windows que se puede utilizar para que hacerlo booteable. Si cualquier cosa después mandas un mail, me lo preguntas y yo te lo respondo al toque. No hay pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, y sí. Digamos, yo lo hago con Windows, lo hago booteable para Linux. No, lo haces booteable al pendrive. Te pones el ISO adentro, con la misma herramienta, apagás la máquina, booteás la máquina con el pendrive prendido. Y ahí levanta. Y te arranca el Linux. Y de ahí vas a poder ver. Inclusive después te va, según qué versión de Linux hayas bajado, te va a montar automáticamente el disco C, el disco D o la partición del disco rígido que vos tengas. Y si tenés algo descargado vas a abrirlo sin ningún tipo de inconveniente. Para que puedas probar, la idea es esto, es probar la compatibilidad con todas las aplicaciones. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer otra pregunta. Hablaste de 4 distribuciones principales donde se derivaron las demás. Un poco más cerca. A ver, hablaste de 4 principales distribuciones. Sí. De donde se derivaron todas las demás. Sí. Y en el mundo Apple, que tienen el sistema operativo OS X, ¿se consideraría también el OS X como un derivado de Linux? Mira, entre nos, ¿sí? Es como el huevo y la gallina. Es decir, Apple de base es un Linux. Tiene kernel, tiene cerebro. Inclusive, aunque muchos Microsoft dependientes, para decir una manera, Windows también tiene kernel. Es decir, tiene una parte, inclusive tiene Linux. Aunque usted no lo crea. Si buscan el archivo kernel.exe, ese es el cerebro del sistema operativo. Está en Linux, está en Windows. Pero sí, macOS es un derivado muy customizado en su momento de un Linux de base. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya que estamos, te pregunto también lo mismo, las diferencias entre un Unix y un Linux, entonces. Entre un Unix y un Linux es muy simple. El Unix es para expertos, el Linux para cualquiera. Está bien. Ojo, yo también puedo usar el Unix. Un usuario cualquiera puede usar un Unix, pero se tiene que acostumbrar al blanco y negro de la consola porque no tiene ventana, no tiene entorno gráfico, el Unix.
Y te hago otra pregunta más. Sí. Me pareció leer así a la pasada de que el Windows 10 tiene algo de un Linux también. ¿Windows 10? Sí. Sí. ¿Cómo es eso? Porque leí el título nada más. Si podés... Específicamente no te lo sabría responder en este momento porque no conozco la arquitectura específica de Windows 10, pero sí tiene algo de Linux metido adentro. ¿Qué es específico? No tengo ni la más remota idea porque no estoy en el lado el lado oscuro de la luna. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quién? Bueno. A ver. ¿Quién quiere preguntar acá? ¿Hablo yo o habla vos? Marce. Ah, ahí está. No sé quién era. ¿Alguien quiere preguntar? Dale. ¿Promedio de disco a nivel para poder ser instalado? Para que sea usable normal, como para decir, arranco para probar, 10 GB. Con una máquina, un Pentium 4, con 1 GB de RAM, con un disco rígido de 10 GB, de ahí hasta donde te dé el fierro. Yo tengo mi máquina de escritorio, es esa, en mi casa. ¿Alguna otra pregunta? Te pregunto yo. Dale. Recién hablaste que Unix es para expertos. Y yo me acuerdo que originalmente Linux no tenía un entorno gráfico, también era para expertos. Lo usamos básicamente técnicos, programadores. Exacto. Para programar usamos el VI como editor. Compilabas por afuera con línea de comandos. Eso imagino que cambió. El VI sigue estando. El VI sigue estando. Y va a pero ser eterno en Linux. Acá hay muchos programadores. Para decirles a ellos, ¿qué herramientas tiene hoy Linux que faciliten las cosas y qué ventajas tiene para un programador sobre Windows, por ejemplo? Bueno, para un programador, sé que acá debe haber varios, lo que utilizan en Windows lo pueden utilizar en Linux. Con la ventaja es que no tienen que instalar tantos problemas o tanta incompatibilidad para poder utilizarlo. Hoy en día Linux es el hermano más menor, para decir una manera, o el hermano más usable de Unix, ya que Unix era en su momento para expertos y hoy Linux, como les dije, lo puede usar cualquiera. Si para un programador tiene todas las herramientas disponibles para poder programar sin ningún tipo de inconveniente. El VI todavía existe y va a seguir existiendo por muchos años más en Linux. ¿Y qué ventajas tendría, si es que tiene, sobre Windows para un programador? ¿Puedo llegar a otro nivel? A nivel de ventajas, yo no soy programador, yo soy sysadmin o administrador, el programador lo va a saber decir mejor. Pero a nivel de performance de la máquina va a ser mucho más rápido, va a poder interactuar mejor con las herramientas, no tienen que olvidarse de poner un antivirus en la máquina para que se le infecte. Un montón de ventajas más a nivel operativo, a nivel de usabilidad. A nivel de programación, yo ahí, agua. ¿Alguna otra pregunta? Seguro, miren que tenemos tiempo todavía. Sí. Repetirlo ahí. ¿El punto .exe que usas en Windows se puede correr en Linux o no? Ni. ¿Por qué ni? Los .exe son ejecutables dentro del sistema operativo de Windows. En Linux hay una aplicación que se llama Wine, como el vino, Wine, que es un emulador de ejecutables, que no siempre funcionan los ejecutables en Linux. ¿Por qué? Porque el .exe fue creado para usarlo en Windows. Si vos querés usar Photoshop en Linux, bájate el GIMP, bájate esta computadora y usarlo de esa manera. Si vos querés usar el AutoCAD, bájatelo en Linux. Si vos tenés alguna aplicación específica como la de la FIP, que es .exe exclusivamente, ya el contenedor del Wine es compatible, se puede utilizar. Mejor que lo dejen así lo de la FIP, porque si no se va a reventar por todos lados. Pero sí, pero son muy poca la compatibilidad que hay. Por eso Wine es un emulador, no es un programa de base que va a correr los .exe. Sí. Tiene que estar en verde y cerca de la boca. Con respecto a las interfaces gráficas dentro de Linux. Sí. Yo, por ejemplo, hoy me bajo Ubuntu y viene con Unity. Sí. ¿Hay manera de cambiarlas? ¿Hay proyectos aparte? ¿De cambiarlas? Claro, por una KDE, por ejemplo. Sí, podés instalarlo. Si vos tenés,
si vos tenés instalado Ubuntu con Unity, la próxima versión va a venir con Genome y vos de la línea de comando o con el entorno de instalación de aplicaciones podés cambiar el entorno gráfico. Podés instalar KDE, podés instalarte LXDE, podés instalarte Mate, inclusive con una aplicación externa, con un link externo. Podés variarlo, esa es la ventaja que te da Linux. Podés adaptar lo que vos necesitas, modificarlo. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre cada una de las interfaces gráficas principales? En algunos casos es cómo te lo muestra en pantalla, otro es consumo de memoria, otro es consumo de recursos. LXD, el entorno gráfico LXD, es el más simple de usar, el que menos menos recursos consume y es el más estético lindo para una migración de usuario. LXD lo vi que está utilizado en la versión de Linux, CyberLinux, para utilizar en Cybercafé. Por ejemplo, si vos lo ves, lo podés tunear de tal manera que parece un Windows 7 a un golpe de vista. Directamente. LXD es la versión gráfica. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos dormimos todos, ¿eh? Ya no vamos. ¿No hay preguntas? Bueno, les comento. Esta es una de las primeras charlas, como decía en la presentación, como fue presentado en la web, es inicial. Se tiene pensado hacer charlas a futuro más técnicas y más específicas sobre Linux, inclusive hacer una instalación en vivo o demostración en vivo. Esta es la charla inicial, es como para que todos nos vayamos viendo y gracias a la gente de Ninja Talk para empezar a tener esta carrera de lo que es Linux. Hay gente que le puede interesar, hay gente que se quiere sacar las dudas y este tipo de charlas es para eso. Mi nombre, como ahora no aparece, Marco Antonio de Hoyos, yo me encuentro en el piso número 15, marco.dehoyos@bva.com es mi mail. Soy parte de la comunidad de Ubuntu de Argentina y lo que necesiten consultarme tienen mi mail directamente y yo me encuentro trabajando dentro del banco en el área de soporte sucursales, en soporte de segundo nivel. ¿Sí? Desde ya muchísimas gracias por haber venido y haber escuchado este rato. ¿Alguno que le falte de firmar? Bueno, las dejo acá, si quieren pasar. Y no se olviden del feedback.